la mañana habíamos estado viendo un poco lo que era una especie de base para tener un punto de partida común, para tratar de que entendamos el problema desde la misma óptica, ¿no? Entonces, aquí un poco hemos traslapado el contenido con lo que es el planeamiento y con lo que es optimización en redes también, ¿no? Entonces, estábamos viendo, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando la necesidad de transporte. Los estudios que comienzan a aparecer enfatizan problemas de seguridad, de acceso, de confort, que son generalmente muy variables socioeconómicas del tipo cualitativo y no fáciles de meter en una ecuación, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la percepción que cada uno le da y el peso que le da a cada una de esas variables. Y muchas veces los temas que más jalan al desarrollo del transporte han sido en lo que es infraestructura, ¿no? Porque se basaban en estudios hechos en Estados Unidos que tenían mucho que ver con este UTPS, que es el Sistema de Planificación del Transporte Urbano. Entonces ellos más preocupados están en el traslado de los vehículos que de las personas. Es un país que mucho más énfasis le da al uso del carro particular que al uso del transporte público y al uso de modalidades no motorizadas, ¿no? Entonces no es tan común pues en algunas zonas de ciudades en Estados Unidos encontrar veredas, sobre todo en zonas alejadas del centro de las ciudades. Cuando uno lo ve caminando puede decir, este está loco, ¿por qué va a pie? Porque ahí todo el mundo se mueve en carro, todo el mundo tiene acceso al carro particular. Entonces esas ciudades no están orientadas al transporte no motorizado ni al transporte público masivo, ¿no? Entonces, por eso que no hay esa predisposición ni siquiera para hacer veredas para que vayan peatones por ahí. Entonces, un primer error pues, es cuando la planificación de ciudades en países en desarrollo se basan en las modalidades que se usaron en Estados Unidos, ¿no? Porque es otro tipo de situación, ¿no? Sobre todo económica. Entonces, entre esas metodologías que se han ido desarrollando en Estados Unidos tienen que ver con ese tipo de énfasis en los estudios, ¿no? Seguridad, acceso, confort, uso de recursos en infraestructura, sobre todo dimensional, que privilegia el transporte individual, ¿no? Entonces ellos asumen que todo el mundo tiene acceso a la compra de un carro particular, entonces le dan esa prioridad al desarrollo de infraestructura para que todo el mundo pueda movilizarse en un carro privado. Antes de que aparezcan los vehículos motorizados, ¿qué es lo que había? Era, bueno, facilidad de acceso, las ciudades no eran tan grandes en extensión, era fácil ir de un sitio a otro utilizando medios no motorizados, ¿no? A pie, a caballo, en bicicleta, etc. Pero una vez pues, que aparecen los vehículos motorizados, las ciudades comienzan a crecer en dimensión, entonces las distancias ya no son tan amigables como para hacerlo a pie y los desplazamientos, ni siquiera en bicicleta. Entonces surgen necesidades pues, para los que no tienen acceso al carro particular, de que haya servicio de transporte público. Entonces es la evolución de adelante. Usted es Natalino. Sí, Natalina Hinojosa. Sí. Estuvo en la mañana. Yeah. Entonces, estábamos haciendo una revisión aquí para las dos personas que no estuvieron en la mañana. ¿Usted llegó a escuchar las formas de evaluación y todo eso que hemos planteado al inicio? Sí, ¿no? Un poco para que estén ya al tanto. En 2 semanas, la siguiente sesión presencial va a haber una prueba escrita. En cualquier caso, el sílabo yo lo voy a subir a la plataforma y ahí lo revisan con detenimiento, ¿no? Porque no voy a decir que os haga de sorpresa. Entonces, cómo ha ido evolucionando los enfoques de los estudios. Poco a poco van apareciendo nuevos temas, nuevas necesidades. Conforme aumenta el parque automotor, surgen problemas que no habían al inicio, ¿no? Las distancias son más largas de los viajes, las capacidades de las vías reales resultan pues, pequeñas, entonces se necesitan hacer análisis de congestión, ¿no? Se compara el volumen actual del tráfico con respecto a la capacidad.
y poco se analiza el estudio del tráfico y las necesidades de estacionamiento también aparecen como un tema que se tiene que analizar, ¿no? Alternativas tienen que ver con función de términos económicos no referidos a los usuarios, ¿no? Generalmente tiene que ver con las inversiones de infraestructura, entonces con dinero del gobierno, que es el que se encarga de hacer ese tipo de obras. Entonces son los que destinan los recursos para ese tipo de obras que generalmente favorecen y facilitan la vida de los usuarios del transporte privado. Algunos beneficios que se logran con esto: reducción de las distancias, de los tiempos de viaje, minimización de la cantidad de accidentes y ver la manera de mitigar las dificultades de manejo, ¿no? Esto generalmente debido a la gran cantidad de nuevos usuarios hacen que no sea tan simple pues, manejar los vehículos. Entonces surge la necesidad de las escuelas de manejo. Primeros estudios en 3 ciudades de Estados Unidos: Detroit, San Juan, Puerto Rico, Chicago. Entonces lo que estaba mencionando antes era que la principal fuente de recolección de datos generalmente se da en entrevistas, ¿no? Generalmente a domicilio o en encuestas de interceptación, ¿no? Y esa recolección de datos tiene que ser en base a un porcentaje de la población, que es una especie de muestra. Entonces, sabiendo el tamaño de la población, hay tablas que nos indican cuál es el porcentaje que se debe encuestar de personas. Y esas encuestas deben estar distribuidas proporcionalmente a la población de cada zona de tráfico, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es un estudio de la zonificación más adecuada, ¿no? Determinar cuántas zonas de tráfico van a hacerse y el tamaño de cada una de esas zonas, ¿no? De qué manera vamos a identificar las zonas, ¿no? Generalmente del uso de suelo y la agrupación de información que se puede obtener de otras fuentes, como por ejemplo zonas censales, eso también ayuda a la determinación de ese tipo de zonificación que se va a aplicar. Problemas que son analizados: accidentes, congestionamiento, inversiones no eficaces. Entonces ya se comienza a ver la efectividad de las cantidades de dinero que se destinan a infraestructura, ¿no? Que si han tenido buen uso o no. Nuevos temas aparecen: inaccesibilidad, o sea, falta de acceso al sistema de transporte, antiestética, estrés, ruido, polución. Entonces ya hay algunos problemas que afectan en la salud a los usuarios, ¿no? Entonces vamos a pasar un poquito más rápido, que es lo que hemos visto en la mañana. Estos son algunos vehículos que comenzaron a aparecer a mitad del siglo XX, o sea, alrededor de 1950, para el transporte público acá en el Perú. La perrera denomina este tipo de vehículos, transporte público motorizado. Otros modos de transporte público también en la misma época, y vemos que estos ya son con una sola puerta de acceso, aquí algo más funcional, con una puerta de subida y una bajada, de modo que no haya problemas al desplazarse dentro del carro, ¿no? Sobre todo en horas punta cuando está lleno. Aquí tenemos vehículos con una puerta de acceso al medio y una de salida atrás. Todos son de transporte público. Esto ya es de los años 70, la Plaza San Martín en Lima. Ahí aparece lo que era la empresa de tipo cooperativa, empresa ENATRU, Empresa Nacional de Transporte Urbano, que era tipo cooperativa. O sea, los propios conductores participaban en las utilidades y regalías de la empresa, ¿no? Entonces eso hacía que el funcionamiento no sea tan inadecuado, no tenían incentivos para que la operación se dé de la mejor manera, ¿no? Los paraderos generalmente estaban establecidos y se cumplían los itinerarios y se respetaban sobre todo la localización de paraderos, ¿no? No era que uno paraba la mano y a media cuadra paraba el carro. El Sanjón, que fue un plan piloto que fue después visitado por planificadores de otras ciudades de Sudamérica. Lamentablemente el Perú se estancó después de eso. Fue la época en la que se debió haber construido el metro subterráneo, porque muchas de las capitales de Sudamérica lo hicieron en esa época, ¿no? Venezuela, Chile, hasta República Dominicana hace unos 10 años más o menos ha comenzado a hacer su metro, ya está en funcionamiento. Entonces realmente
trabajar con ese tipo de sistemas de transporte para una ciudad de 10 millones de habitantes es recontra urgente, ¿no? Ahora, ciudades después de Lima con 10 millones de habitantes, las más pobladas me parece que son Arequipa y Trujillo, ¿no? Todavía no llegan a un cierto nivel de tamaño de población, pero lo ideal sería que se adelanten a que lleguen a haber problemas, ¿no? Entonces que vayan pensando en hacer sistemas de transporte masivo antes de que surjan problemas más drásticos. Las combis, las pioneras del transporte en corredores viales, después cualquier tipo de vehículo adaptado heredaron el nombre de las combis, ¿no? Porque en realidad las combis eran un modelo de la Volkswagen, que originalmente eran para transporte de carga, pero los adaptaron para mayor capacidad de pasajeros sentados, ¿no? Pusieron tablitas, etcétera, asientos, ya cada propietario de estos vehículos lo adaptó de la mejor manera para que tenga mayor capacidad de pasajeros, ¿no? Este es de la época de los 90, 92, por ahí, que se desregularizó las normas para dar entrada a nuevos operadores debido a que había exceso de demanda de transporte no cubierto, ¿no? Sobre todo transporte público. Entonces, ¿por qué es necesario hacer ese tipo de planteamientos, adelantarse a las situaciones que van a surgir en el futuro? Para que uno pueda, pues, hacer las sugerencias, modificaciones y medidas a tomar en cuenta oportunamente, ¿no? Por ejemplo, Ate con Callao, ¿qué es más conveniente? ¿Ómnibus de gran capacidad o línea de tren? Eso ya ha sido discusión, ha sido tema de discusión durante toda una década y por fin se ha llegado al punto de que lo más conveniente es que sea a través de una línea subterránea, ¿no? Es más costoso, pero a la larga es más beneficioso, ¿no? Existe la tecnología y ahora sí existen los medios financieros para hacer ese tipo de obras en la infraestructura, ¿no? Igualmente aquí no se tomó en cuenta la gran cantidad de pasajeros en horas puntas que iban a gestionar la salida y el embarque y el desembarque en ciertos paraderos, ¿no? La línea amarilla también, que por aprovechar el cauce del río se trató de hacer debajo y tuvo problemas porque no se tomó en cuenta los calendarios de las obras a ser realizadas, ¿no? Justo fue en época en que comenzaban las lluvias y los huaicos, entonces se tuvo que suspender debido a problemas que hubo con inundación del área en la que se estaban haciendo las obras, ¿no? Otro tipo de medidas, ¿no? Cierre de vías, hay que tener en cuenta qué consecuencias van a tener, ¿no? Sobre todo las vías transversales que se originen congestión. Hay que ver también las demandas, adelantarse, ¿no? No simplemente sugerir una ruta y a ver qué pasa, ¿no? Porque ese tipo de medidas no se pueden hacer así tan a la ligera, ¿no? Tiene que haber un análisis previo para ver, pues, si resulta o no la demanda que se ha proyectado. Cancelando líneas para llegar a la demanda, eso también. Hay que ver un análisis de demanda, proyección. Generalmente una línea de tren, una línea de transporte público no se hace de un día para otro. Entonces, supongamos que comienzan a hacer las obras ahora, probablemente en 4 o 5 años recién estén listas. Entonces, para esa época ya varió todo. Aumentó la población, aumentó el tamaño del parque automotor. De repente aumentaron los ingresos per cápita y eso origina que la gente no haga, pues, solo el mínimo número de viajes, que son generalmente al trabajo y a la casa de regreso, ¿no? Entonces, mientras más ingresos hay, a veces la gente comienza a hacer más viajes, ¿no? De repente del trabajo al cine o a la academia o a estudiar un curso, entonces la tasa de viajes por persona aumenta un poco y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De 1.4, por ejemplo, en épocas de recesión ha pasado a 1.8. Entonces, ese pequeño diferencial hace que las horas puntas aumenten en su duración, ¿no? Ya no son, pues, de 6 a 7 de la tarde nomás, sino de repente, ¿no?, de 5:30 a 8:30. Igualmente hay que ver el uso adecuado de las ciclovías, ¿no? El transporte no motorizado en bicicletas ha pasado del 0.5 al 1% en Lima, por ejemplo.
¿no? Hay muchos más usuarios ahora de bicicletas, pero eso qué tan justificado es como para estar separando un carril exclusivo para las bicicletas. ¿Es conveniente o no? De repente quitar un carril en una calle muy transitada no es conveniente, sino en una calle aledaña en la que no hay tanto tráfico, ¿no? Que no afecte tanto las necesidades de los carros, ¿no? De los taxis, del transporte público. Igualmente para transporte de carga, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, la modalidad barco, en qué épocas es más factible que no haya problemas en el traslado de las cargas, ¿no? En épocas que estén más llenos los ríos probablemente no haya ningún problema que se atoren o atraquen en sus itinerarios, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que surgir a partir de modelos que son diseñados y calibrados, ¿no? Entonces esos modelos deberían haber sido calibrados antes en los modelos de 4 etapas de transporte, ¿no? Generalmente la demanda se hace en función al año proyectado como una función que depende de la demanda actual. Entonces se realizan modelos matemáticos y se proyectan a futuro, ¿no? Entonces de ahí surgen esas interrogantes que son las que originan el modelo de 4 etapas del planeamiento de transporte, ¿no? ¿Se viaja o no se viaja? ¿A dónde se viaja? ¿En qué modo? ¿Con qué medio? ¿Y por dónde? Entonces, la primera pregunta es si se viaja o no. Eso tiene que ver con lo que es generación de viajes. Entonces, cada zona de tráfico de la ciudad va a tener un potencial de atracción y un potencial de generación. Entonces, hay zonas que son eminentemente generadoras de viajes, otras que son eminentemente atractoras, ¿no? Por ejemplo, un centro comercial es una zona atractora de viajes. Todo el mundo en un determinado momento del día va hacia esa zona para realizar compras. Igualmente un terrapuerto, todos los que tienen que hacer viajes interprovinciales saben que el terrapuerto tiene un alto poder atractor de viajes, ¿no? Todo el mundo que tiene que ir a otra ciudad va hacia el terrapuerto. Igualmente los hospitales, los aeropuertos, los colegios, las universidades, ¿no? Las fábricas, todos tienen un potencial altamente atractor de viajes. Generador de viajes generalmente son las ciudades dormitorios, ¿no? Las zonas residenciales. Todo el mundo sale de ese punto a otros puntos de la ciudad para hacer sus actividades socioeconómicas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, trabajar, estudiar, etc. Entonces hay zonas que son eminentemente atractoras y otras que son eminentemente generadoras, ¿no? Por lo general, cualquier punto de la ciudad tiene un potencial de ambas, ¿no? De generación y de atracción. Entonces, mientras más fácil sea identificar el uso de suelo que se le da a cada zona de tráfico, es más fácil determinar ese tipo de medidas. Lo que viene es la distribución solar, con lo que uno puede generar la matriz origen-destino. Con esa matriz origen-destino uno ya puede hacer ciertos cálculos. De repente, pues, esa matriz origen-destino la podemos partir en varias matrices dependiendo del modo en el que se viaja, ¿no? Una matriz OD para taxi, una para carro particular, otra para transporte público, otra para transporte en bicicleta, otra para mototaxis, otra para viajes a pie, etc. Entonces, con esas 3 primeras etapas uno ya tiene cubierta lo que es la demanda del transporte, y eso tiene que equilibrarlo con modelos de asignación, que sería lo que viene a ser ya la parte de la oferta. Entonces, en la parte de la oferta uno tiene que tratar de cubrir esas necesidades de viaje. En la parte de oferta tiene que haber básicamente 3 puntos, ¿no? Lo que es la infraestructura disponible. Entonces ahí quien ve eso es el ministerio o las autoridades locales, ¿no? Los municipios. Entonces ellos tienen que ver con la disponibilidad de vías, la asignación de carriles y sentidos a cada vía, el uso de cada vía, ¿no? Por dónde está permitido el pase del transporte privado, por dónde está restringido los giros a la izquierda, por donde hay paso permitido para vías exclusivas para el transporte público, etc. Igualmente la destinación para algunas vías como uso exclusivo para el ciclismo, ¿no? O sea, las ciclovías. De repente pues, retirar la berma, que es el retiro municipal, y asignarlo al uso exclusivo de las bicicletas. Ahí ya tiene que ver con análisis que hayan hecho previamente los planificadores de las entidades, ¿no? En los municipios en este caso. Entonces, el modelo de asignación tiene que ver con ese tipo de decisiones en infraestructura, ¿no? Y también con los operadores, por ejemplo, los que se encargan del transporte público. Entonces, ellos generalmente hacen sus solicitudes o aplican
a la asignación de ciertas rutas que ofrece la municipalidad. Entonces, esos procesos de licitación tienen que ver con ciertas características mínimas que ya han sido analizadas por los entes reguladores. En este caso, los planes reguladores tienen que ajustarse a las necesidades de demanda, ¿no? O sea, en determinadas horas del día hay ciertas necesidades de viaje mínimas que deben ser cubiertas. Eso determina el tamaño de vehículo necesario, ¿no? Por ejemplo, una combi o un acúster, y si son vehículos más pequeños, de repente aumentar las frecuencias, de modo que cubran las necesidades de cada hora diferente del día. Entonces, frecuencias, itinerarios y tamaño de vehículo, todo ese tipo de decisiones las tiene que ver, en este caso, los encargados del plan regulador de rutas de las municipalidades. Y para el resto de vehículos, o sea, los que tienen total libertad para elegir sus rutas, que serían los transportes particulares, los taxis, las bicicletas, ahí las únicas restricciones que tendrían pues simplemente son las de velocidad de desplazamiento y la de sentido de las vías. Mientras no vayan contra el tráfico y mientras respeten las velocidades permitidas en cada zona según el uso del suelo, ahí pueden circular libremente, ¿no? Elegir sus rutas con mayor libertad que los usuarios del transporte público. Entonces esto es lo que les estaba mencionando, la parte de abajo de la oferta, que sería la cuarta etapa del modelo de transporte, la asignación. Y en esa parte de la cuarta etapa es lo que vamos a ver acá en el curso, ¿no? Lo que es asignación sobre todo a lo que es transporte privado, ¿no? Porque para el transporte público es otra metodología diferente. Entonces lo de la demanda nosotros vamos a asumir que ya se hizo en el curso de planeamiento, entonces ustedes ya conocen la demanda de viajes, de dónde a dónde quiere ir la gente y qué cantidad de personas manifiestan sus líneas de deseo, que son las intenciones de viaje, ¿no? De qué origen a qué destino. Entonces según eso nosotros vamos a plantear una solución de la oferta, ¿no? Y eso está limitado por la red o infraestructura vial disponible, ¿no? Entonces, ¿qué vías hay habilitadas? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuántos carriles? ¿Cuál es la capacidad de cada carril? Entonces eso va a determinar lo que es la oferta disponible y en base a eso se van a escoger los caminos para los usuarios que quieren ir de cada origen a cada destino dentro de la zona que se está analizando. Un poco rápido vamos a ver esto que ya estamos volviéndolo a ver. Aquí eran algunos planteamientos y consideraciones a tener en cuenta. Entonces, algunas hipótesis que hay que tener en cuenta sobre los patrones de viaje, ¿no? Porque estamos diciendo que hacemos un levantamiento de la información para tener una especie de idea de cuál es la situación actual del transporte, ¿no? Cuáles son los patrones de viaje en la actualidad. Entonces esos patrones de viaje nos van a dar una idea de qué manera se dan los desplazamientos en el momento actual. ¿Cuántos pasajeros demandan ir de cada zona de tráfico al resto de zonas de tráfico del área de estudio? Entonces esos patrones nos van a dar una situación actual que sería la matriz origen-destino del año base, que en este caso sería el 2014, suponiendo que nos están pidiendo hacer un planteamiento a futuro, supongamos de aquí a 5 años, ¿no? Entonces de aquí a 5 años debemos de ver pues, qué variaciones van a haber en el tamaño de la población, en el tamaño del parque automotor, qué planes están previstos de modificación de la red vial, qué obras de infraestructura se han proyectado y que ya son las más factibles o prioritarias de llevarse a cabo. Entonces eso nos va a dar una idea de cuáles son los escenarios que van a haber de aquí a 5 años. Entonces en base a esos escenarios nosotros hacemos la proyección de la demanda actual, ¿no? Entonces la matriz que hemos encontrado en base a las encuestas levantadas la proyectamos a 5 años. Pero para que eso tenga validez estamos haciendo esos 3 supuestos que están en el número 1, en el ítem 1, ¿no? Dicen los patrones de viaje son tangibles, estables y previsibles, ¿no? Tangibles, que son fáciles de medir. Entonces, en base a las encuestas simplemente determinamos de dónde a dónde se quiere desplazar la gente, ¿no? Hemos dicho que generalmente se trabaja con muestras, dependiendo del tamaño de la población de cada ciudad, uno determina el porcentaje al que hay que intervenir a través de encuestas, entrevistas. Entonces, no, para ciudades de medio millón, por ejemplo, el año pasado en Huancayo se hizo un plan regulador de rutas de transporte público, de ahí se levantó alrededor de 15.000 encuestas. Entonces eso más o menos representaba el 3%
de la población. Como eran objetivos a medio plazo, a mediano plazo, entonces estaba dentro de lo aceptable, ¿no? Entonces uno va a hacer supuestos de que eso es tangible, entonces en base a las muestras que se hizo, uno ya sabe que eso es válido, es fácil de medir, estable, uno va a asumir que eso se mantiene en el tiempo. Generalmente a medio plazo, a mediano plazo, uno sabe que eso es difícilmente, va a haber mucha variación, ¿no? Generalmente a largo plazo es más inexacto el tipo de supuestos que se hacen, ¿no? Porque uno no sabe, pues de repente de aquí a 10 años inventan un nuevo combustible o una nueva metodología que uno no sabe que posiblemente iba a haber, ¿no? Y previsibles, ¿no? Entonces son fáciles de acertar, ¿no? Entonces generalmente lo que se busca es pues, a mediano plazo y con el tamaño de muestra adecuado, ¿no? Acá tiene que ver mucho también con lo que es el planeamiento del uso de suelo. Entonces, el uso de suelo, lo que se trata es de amarrarlo al planeamiento urbano y al planeamiento de transporte urbano para que haya una cierta coherencia en lo que se está proyectando. Entonces, lo que estábamos hablando, por ejemplo, era de cómo hacer un estudio. Lo primero que hay que hacer es una zonificación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, una situación hipotética, partimos en 7 zonas del área de estudio. Entonces ahí hay una cierta cantidad de líneas que separan, ¿no? Hay unas líneas que son intrazonales, separan una zona de las otras, hay una especie de cordón que es la que separa el área de estudio del resto del sistema que no nos interesa, y tenemos los límites de las zonas, que en este caso debería ser punteado, eso es la que separa una zona de otra, ¿no? Y la línea cortina, que es como una especie de división en dos, que podría ser en 2 o en 3 zonas, dependiendo de los objetivos del estudio, ¿no? Entonces, todos los vehículos que atraviesen esa zona, esa línea cortina, nos van a servir como puntos de referencia, ¿no? Generalmente, esas líneas cortinas son accidentes geográficos que uno utiliza como una herramienta de apoyo, ¿no? Puede ser el río que atraviesa la ciudad, entonces uno establece sus puntos de control en puentes que atraviesen ese río. Y en esos puentes es que se hacen los conteos de vehículos, las intervenciones, las interceptaciones, ¿no? Las encuestas a los vehículos y a los pasajeros. Algunos otros supuestos, el papel futuro de un modo particular de transporte no puede ser determinado sin considerar todos los demás modos. O sea, siempre hay una interacción, ¿no? Si aumenta la cantidad de demanda de viajes en transporte particular, necesariamente van a disminuir los viajes en transporte público. Igualmente al revés, ¿no? Siempre hay una especie de equilibrio, ¿no? Se balancea, ¿no? Siempre hay un grado de afectación en lo que surge, ¿no? Si aumenta, por ejemplo, el precio del combustible, muchos de los usuarios del transporte particular de repente para ciertos viajes van a dejar su carro en el garaje, van a ir en transporte público. Entonces siempre hay ese efecto de interacción entre los diversos modos. Cualquier medida que se tome como una corrección a la situación va a afectar no solamente a ese modo, sino a los demás. Influencia del sistema de transporte y el desarrollo de un área está en función del nivel de servicio, ¿no? Y después tenemos áreas de urbanización continua, necesitan de una amplia consideración regional de la situación de transporte, ¿no? Entonces, áreas de urbanización, esto tiene que ver con lo que son el planeamiento del uso de suelo. Entonces, ese planeamiento del uso de suelo tiene que estar amarrado a ciertas proyecciones de lo que es el plan estratégico. Los otros supuestos, análisis de transporte es parte del proceso general de planeamiento no aislado. Claro, entonces el problema no es como un sistema totalmente aislado, siempre hay acción y reacción con el resto del sistema, ¿no? Igualmente, el proceso de planeamiento de transporte continuo necesita constante actualización y perfeccionamiento, entonces siempre va a haber una revisión de las medidas que se vayan tomando, ¿no? Para ver los efectos. Restricciones de costo y seguridad, lo que se trata es de garantizar que haya movilidad dentro del área, siempre minimizando los tiempos de desplazamiento. Planeamiento funcional, esto ya es en la década de los 60,
incorpora alternativas del futuro uso del suelo, ¿no? Entonces, modificaciones en el uso del suelo van a afectar a las necesidades de los desplazamientos, ¿no? Va a afectar en la demanda, va a haber una variación de las zonas de tráfico. Planeamiento continuo, cooperativo, incluye ambos planeamientos, ¿no? Transporte, uso del suelo. Entonces, hemos estado diciendo que esos tres tipos de planeamientos se tienen que dar en simultáneo, ¿no? El planeamiento del transporte, el planeamiento del uso del suelo y el planeamiento urbano. La pirámide del proceso de planeamiento, hay que levantar datos, calibrar modelos, estimar los patrones de viaje futuros, y eso está en función de los usos del suelo. Entonces, para áreas de tipo residencial, por ejemplo, dormitorios, generalmente son generadores de viajes, otras zonas comerciales, industriales o escolares, por ejemplo, son atractoras de viaje. Planeamiento en la red también tenemos que ver de qué manera las redes de transporte colectivo y transporte particular son ajustadas a los usos de suelo, análisis de alternativas, y aquí hay que ver pues, los modos disponibles, de qué modo se reparten los viajes en los modos disponibles, y lo hay que evaluar. La evaluación se hace a través de un análisis costo-beneficio, y en base a eso se hace una selección e implementación de lo más adecuado a las necesidades. Críticas al proceso de planeamiento de transporte a nivel técnico: considerar pocos o ningún plan alternativo, ¿no? Entonces siempre tiene que haber planes alternativos, y eso en base a la definición de metas y objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Y también hay que ver evaluaciones que no solamente sean en base a criterios económicos. Nivel conceptual, falta de definiciones amplias. Planeamiento de transporte, aquí tenemos que ver todo tipo de factores que se deben tener en cuenta, ¿no? Económicos, sociales, poblacionales, el uso del suelo, esto es fundamental. Y tenemos que identificar todos los modos existentes de transporte, ¿no? Porque siempre va a haber una repartición de los usuarios en base a los modos existentes a los que tengan acceso cada uno de ellos, ¿no? De repente pues las restricciones monetarias hacen que uno solamente tenga acceso a determinados modos, entonces ya la baraja de opciones se reduce, ¿no? Tenemos lo que es el estudio de la demanda del transporte colectivo. En algunos casos, en algunos estudios se ha tomado como que tuvieron un papel secundario, ¿no? Como si fuera algo residual, que después de haber estimado los viajes en vehículos particulares, en base a eso ya se reducen y se hace como una especie de efecto secundario. Pero esto generalmente no se da en países de la región, ¿no? En países de la región generalmente la demanda de viajes en transporte colectivo es mucho mayor que la del transporte particular, ¿no? Generalmente son una proporción de 4:1, 80-20, aunque eso varía un poco ahora que está aumentando el parque automotor, ¿no? Por año están entrando, por ejemplo, al Perú 200.000 carros nuevos, y el 70% más o menos se quedan en Lima. Entonces eso quiere decir que el 30% van a otras ciudades, pero eso no es un efecto de renovación de flota. O sea, no es que entra un carro nuevo y el antiguo es reemplazado y sale de circulación, no. De repente pues una persona compra un carro nuevo, el carro antiguo se lo deja al hijo o a la esposa o lo vende a alguien, pero no sale de circulación. Entonces eso hace que los niveles de congestión estén aumentando de manera mucho mayor a la que se ha previsto. Entonces eso también hace que los niveles de congestión aumenten mucho más drásticamente. Otro tipo de problemas que se deben ver: principal debilidad del planeamiento de transporte tiene que ver con el enfoque conceptual, ¿no? Demasiado teórico, a veces rígido, entonces uno tiene que tratar de que se adecue a la realidad observada. Reducción o eliminación de embudos en las redes existentes. Entonces para eso sirve pues la determinación de los caminos más cortos y los caminos críticos, ver cuáles son los que ya están saturados para proponer vías alternas de salida. Entonces, en base a las capacidades que se identifican de esas calles más solicitadas, uno plantea tramos en paralelo que puedan ser como una especie de
medios de desfogue de las vías congestionadas, aumento de eficiencia de las redes existentes. Entonces a veces hay vías alternas que con hacerle una especie de mantenimiento simplemente hacen que se vuelvan como vías alternas y puedan ser utilizadas, ¿no? De repente pues en calles en las que no hay estacionamiento o hay berma que no se utiliza como estacionamiento, o proponer la creación de un carril adicional. Entonces eso hace que el atractivo de esas calles para desplazamientos alternativos sea aumentante, ¿no? Entonces eso también origina que las velocidades de desplazamiento en esas vías aumenten y hace que los tiempos de viaje se reduzcan. Esos son una especie de beneficios directos a los usuarios, ¿no? Porque lo que ellos buscan es hacer sus desplazamientos en el menor tiempo posible o con el menor costo de viaje, ¿no? Tenemos también lo que es el costo de capital involucrado en la construcción de las vías, desde las redes, en este caso es lo que es la inversiones en infraestructura, y ver lo que es el retorno económico de la inversión, ¿no? Entonces aquí en lo que es el retorno económico de la inversión, generalmente lo que se está dando en los últimos años, así más recientemente, es a través de preinversión. Se busca la participación de lo que son las denominadas APP, ¿no? O sea, asociaciones público-privadas, de modo que ellas sean las que administran ese tipo de infraestructura, o sea, ellos son los que invierten el capital en ese tipo de necesidades de aumento de la red vial, pero ellos son los que se benefician a través de algún tipo de retorno económico, generalmente a través de la concesión de peajes en esas vías. Entonces hay que darle un buen enfoque a lo que es el planeamiento de transporte. La principal decisión de desarrollo de una región metropolitana es la elección de un sistema de transporte. Entonces, para esto lo que está surgiendo son el establecimiento de un nuevo sistema de prioridades, ¿no? Primero está el peatón, después el ciclista, después el usuario del transporte público y por último el usuario del transporte privado. Entonces, por cuestiones de seguridad y de mayor cantidad de usuarios se ha determinado que ese sea el nuevo orden jerárquico. Y esta es una tendencia universal, ¿no? Simplemente hay que tratar de ver las medidas en que se puede aplicar esto y llevar a la realidad. En Lima, por ejemplo, la red de ciclovías se estaba aumentando, se había proyectado para fines de este año que aumente a 320 kilómetros, que realmente no significa mucho, pero en porcentaje a lo que había hace 2 años era más que duplicarla, era multiplicarla más o menos por 2.5, porque eran alrededor de 120 kilómetros lo que habían a finales del 2012. Entonces, lo que se busca pues es una serie de conjunto de facilidades para la movilización de personas y bienes, incluyendo vehículos, red vial, estación de control. Entonces lo que interesa más es el desplazamiento de las personas más que de los vehículos. Entonces es un nuevo enfoque que se está dando, ¿no? Y para el desplazamiento de más personas generalmente lo que se da es facilidades para el transporte masivo, ¿no? Porque sobre todo por lo que es el uso de la red vial más eficiente, ¿no? Un ómnibus, pues, ¿qué espacio ocupa? Un ómnibus generalmente con capacidad para 80 personas puede ocupar pues, un espacio de 40 metros cuadrados. Y en ese espacio de repente pues caben solamente 2 o 3 carros. Y la cantidad de pasajeros por carro es 1.4. Entonces, el mismo espacio en el que cabe un ómnibus lleno con 80 pasajeros sentados y de pie, lo ocuparían 3 carros con 1.4 pasajeros, serían 4.2, ¿no? Entonces el mismo espacio para transporte público sería para que ocupen 80 personas o pasajeros, si lo ocuparan 3 carros particulares serían 4.2, ¿no? Es una especie de multiplicar por 20 más o menos la capacidad del uso eficiente de la vía, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver otro tipo de medidas que hay que tomar: definición restringida del aspecto físico, el desempeño del transporte. Entonces aquí tenemos que ver con las consecuencias significativas en todas las actividades urbanas y en la comunidad en general. Eso tiene que ver con el uso del suelo, ¿no? Las actividades urbanas están concentradas por rubros, ¿no? Actividades financieras en determinadas zonas de la ciudad. Entonces eso también influye en lo que son las decisiones de viaje.
A corto plazo influencian el origen, destino, el tiempo, los modos y la ruta de viajes. Entonces, las decisiones de viaje tienen que ver con todo ese tipo de variables, ¿no? Y a largo plazo, cambio de localización de actividades. Eso tiene que ver con las modificaciones que se hacen en el uso de suelos. Zonas residenciales antiguas cambian el uso de los edificios y casas, ¿no? De zonas residenciales se vuelven comerciales, o si no residenciales con casas antiguas son tumbadas y aparecen lo que son edificios, ¿no? Son proyecciones a largo plazo. Desde el enfoque sistémico lo que se busca pues, que el transporte funcione como un instrumento de formación estructural, ¿no? Que jale a lo que es el planeamiento del uso de suelo también. Entonces, facilidad de transporte, papel del mercado en la determinación de la cantidad de espacio disponible para desarrollar diferentes niveles de accesibilidad. En un sistema de transporte no debe ser elegido exclusivamente en consecuencia de habilidades para satisfacer las demandas de viajes, ¿no? También tiene que ser utilizado como una herramienta que jale y que se compenetre con lo que es el planeamiento del uso del suelo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el uso del suelo aumente la densidad poblacional en determinadas zonas de la ciudad, de modo que no se expanda en extensión hacia la periferia. También eso tenemos que verlo como modificaciones en los parámetros de uso del suelo, ¿no? Zonas residenciales en las que antes se permitían edificios de 4 pisos, de repente puedes aumentarlos a 8, y eso va a hacer que la mayor concentración de zonas residenciales aumente la necesidad de desplazamientos en menos distancias. Entonces los tiempos de viaje y las distancias de viaje van a ser menores, van a disminuir. Planeamiento del sistema de transporte. Entonces aquí tenemos una serie de decisiones que tienen algunas restricciones. Los objetivos de desarrollo a largo plazo generalmente no son tan fáciles de determinar, entonces aquí lo que tiene que ver es la influencia en el desarrollo de la región, condiciones de trabajo y vivienda, ¿no? También están asociados a lo que son los usos de suelo, ¿no? Ejemplo de enfoque sistémico, ¿no? Aquí por ejemplo hablamos de Trujillo, ¿no? Objetivos de desarrollo a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, se plantea la propia región de Trujillo que ellos quisieran que su ciudad sea conocida como una capital regional con una fuerte área central y que no se expanda hacia la periferia con zonas de baja densidad poblacional. Entonces, ese tipo de objetivos planteados así van a hacer pues, que se vean de qué forma las medidas que se planteen logren ese tipo de metas, ¿no? Ver que la ciudad no crezca hacia la periferia, entonces tratar de lograr concentraciones de densidad poblacional en zonas más cercanas al centro. Eso va a influenciar en que los tiempos de viaje y las distancias de los viajes sean menores. Identificar las localizaciones y decisiones de inversión que interfieren en la realización del primer nivel de objetivos, ¿no? Entonces, orientar inversión en lo que es habitación dentro de las áreas construidas ya existentes y no en la periferia. Entonces aquí también tiene que ver con los planeamientos que se van a alinear a los planes estratégicos de la región, ¿no? Entonces, tratar de que no estén en conflicto esos objetivos, de que se alineen con los planteamientos que se han hecho a nivel regional a largo plazo. Otros ejemplos, ¿no? Podemos mencionar el tercero, que es especificar niveles de accesibilidad necesarios a la inducción de los cambios de locación y inversiones requeridos para cumplir objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces, mejorar la accesibilidad, por ejemplo, del perímetro urbano. Esto va a facilitar lo que es la atracción hacia el sistema de transporte público. Entonces, más gente se va a ver atraída a hacer sus viajes en este tipo de vehículos. Elementos del proceso de planeamiento, algunos temas que tenemos que tratar. Aquí tiene que ver con el nivel de atención, relación de demanda ambiente urbano, en lo que es la etapa de proyección de población, hay que ver la proyección de la demanda, ¿no? Esto generalmente en el futuro hay que tratar de que se alinee con los otros, con las proyecciones de los otros tipos de planes del futuro, ¿no? En lo que es la evaluación hay que verificar las propuestas que se plantean,
sobre todo en lo que es transporte, ver la satisfacción de las proyecciones de las demandas de los viajes. Y aquí hay que ver pues algunas medidas, no solo cualitativas y cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, seguridad, capacidad. Tratar de que eso se vuelva como una especie de elemento que sirva para atraer más usuarios al sistema de transporte público. Algunas fases de lo que es el planeamiento del transporte. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es las proyecciones de la demanda, ¿no? Entonces, cuando tengamos en cuenta todo esto, vamos a plantear nuestros modelos de asignación. Ese tipo de variables, pues, ahorita parecen demasiado así gaseosas, pero a la hora que uno las plantea, va a ver de qué forma influyen en las ecuaciones que se planteen y qué soluciones se van a proponer. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 6:10, ¿no? 6:10. Tenemos hasta las 8 todavía. Podemos parar unos 5 minutos. ¿Sí?